Tenemos que hablar de educación. Hemos hecho muchos comentarios a raíz del informe de PISA, pero hoy queremos tratar el tema con una persona que tiene todo el conocimiento para tratar el tema. Se trata de Darwin Caraballo, que es el secretario ejecutivo de la Fundación Educa. Con él vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para buenos ustedes. Buenos días, Darwin. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo de PISA, vamos a comenzar a hablarlo por lo más reciente, por lo más novedoso. Y lo más reciente es la actitud de la ADP. Digo, no es que sea nueva, gracias, pero después de la medición de PISA, que nos coloca a nosotros retrocediendo, comparándonos con nosotros mismos, que es lo peor, retrocediendo con la inversión que se está haciendo. La ADP primero dice que lo que tiene que hacer el país es salirse de la medición de PISA. Es decir, como quien le dice a las Águilas, su solución es salirse del campeonato, porque van a perder como quiera, ¿verdad? Así no pasan vergüenza. Que deberían irlo pensando. Pero salgámonos de la competencia para no fracasar. Genial, ¿eh? Y esa es la asociación de profesores, pero el colmo. Ahora proclaman una paralización para sabotear la última semana antes de las vacaciones navideñas. Esa es una de las causas por las que estamos mal, porque la ADP no quiere dar clases. Le niega la enseñanza a los hijos de los pobres, que es un crimen social. Pero vamos a hablar con un experto. ¿Qué importancia tiene el gremio magisterial para reconducir, para reencarrilar la educación dominicana? Uchi, las mismas pruebas PISA concluyen que el factor determinante de la calidad de la educación sigue siendo el factor docente. Algo que Educa viene diciendo desde que prácticamente fue fundada la institución. La educación está donde está el maestro y es el actor más relevante a la hora de explicar los niveles de aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí mismo que el techo de la calidad de la educación de los estudiantes está determinado por cuánto saben, por cómo se desempeñan y por cuál es la ética docente en su función? Claramente el sindicato mayoritario de los educadores tiene una responsabilidad medular en este proceso. No solamente en cuanto a el dictado de los cursos de manera regular, como lo establece el Pacto por la Reforma Educativa, que de los 118 compromisos ahí plasmados, solo hay uno que es irrenunciable, y es justamente el de cumplir con el calendario y el horario escolar. Claro. Algo que no se ha cumplido de forma reiterada. Una de las desventajas que tenemos frente a los demás países es que damos menos horas de docencia. Exactamente, no es de los calendarios más exigentes en jornadas y aún así se le restan jornadas por este tipo de situaciones. Pero claramente Educa lo ha planteado cuando la ADP tristemente hacía esa recomendación que usted mencionaba de salirse de este tipo de mediciones exigentes, porque recordemos que PISA no participan todos los países del mundo, participa un grupo de esos países, todos los que pertenecen a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y algunos países que se asocian, entre ellos 9 países latinoamericanos. Pero salirse no es la solución, lo hacíamos fuera de cámara, es como el enfermo de diabetes que deja de hacerse el hemograma para ver si su glucosa sigue alta o baja, es decir, como sabe que va a salir mal, entonces no se hace más el hemograma. Esa no es la solución. Nosotros hemos pedido que la ADP, en lugar de dejar de dar clases durante esta semana, tomara el tiempo con los estudiantes, con la familia de cada centro educativo a reflexionar por qué está pasando esto. Porque los recursos, como ustedes bien saben, aquí se ha defendido a capa y espada los recursos para la educación desde el año 2013, que el gobierno ha puesto allí, instituciones como las nuestras también han puesto su prestigio, y los resultados no han variado en absoluto.
Cuando uno mira las pruebas nacionales, no ya la prueba PISA, las pruebas nacionales del año 2012, un año antes de la puesta en vigencia del 4%, los estudiantes en primera convocatoria obtenían 17.74 puntos sobre 30. En el 2018, ¿saben cuál fue el puntaje? Bueno. 17.74 sobre 30. No se mejoró ni una décima. Ni una décima. Entonces, ¿cada cuántos años que le hacen? Las pruebas nacionales van todos los años. Tú dices las pruebas nacionales van todos los años. Pero comparado 2012 con 2018 no se mejoró ni una décima. Ni una sola décima. ¿Después de cuánta inversión? Después de una inversión que acumulada está llegando próximo a los 20.000 millones de dólares. Es una proporción muy relevante. Recordemos que para el año entrante el presupuesto del Ministerio de Educación va a llegar a los 10 millones de dólares diarios. 530 millones de pesos diarios todos los días. Y el aprendizaje caminando hacia atrás. Exacto, y el aprendizaje caminando hacia atrás. Entonces allí hay una necesidad de reflexionar porque el factor docente es el determinante. Y el sindicato mayoritario, en la medida de que reúne a la mayor cantidad de los casi 100.000 educadores que tiene el sistema, debe ser un factor de solución al problema. No replicar, digamos, o agudizar el problema que tiene raíces profundas, ¿no? Viendo los resultados de esta prueba PISA, es la segunda vez que la República Dominicana es medida y como ya Uchi señalaba, si nos comparamos con nosotros mismos, cómo salimos en el año 2015, creo que mejoramos mínimamente solo en ciencia, pero en matemáticas y lectura retrocedimos. Cuando uno se suponía que ya, si no colocarnos en lugares importantes a nivel de los otros países que son medidos, pero por lo menos en comparación con nosotros mismos debimos haber mejorado. ¿Qué está pasando? Que todos estos años de inversión no están teniendo los impactos que se esperaría que tuviera, porque sabemos que un cambio a nivel de educación toma décadas para poder sentirse, pero no deberíamos ya comenzar a sentir por si acaso, antes de la respuesta de Dario, por si acaso nos está viendo alguien que llegó de Marte anoche y no estaba enterado, cuando Javier dice que salimos muy mal en lectura y en matemática y que solamente mejoramos un poquito en ciencia, es que quedamos en penúltimo lugar en ciencia y que en lectura y matemática quedamos en último lugar de todos los países evaluados. Sí, digamos, el problema es estructural y en realidad entre la prueba del año 2015, que es la primera vez que aparece República Dominicana en este test internacional, y la del 2018 no hay significativos modificaciones, ni para bien ni para mal. En realidad hay una cierta estabilidad y esa leve bajada que hay, a nuestro juicio eso se explica porque el país ha retenido más a estudiantes de los que se midieron en el año 2015, es decir, se han incrementado 10.000 estudiantes que en el año 2015 se iban antes de poder tomar la prueba. Es decir, que ahora hay menos deserción escolar. Hay una menor deserción escolar, hay un control mayor, por eso es que hay que leer, los resultados de las pruebas PISA son complejos de interpretar y no es bueno hacer una interpretación simplista de los números, porque es una evaluación que utiliza números, pero requiere de una lectura muy cualitativa. Son 1098 páginas el informe de PISA dividido en 3 volúmenes. 1098 dividido en 3 volúmenes. Y tiene muchas complejidades. Y hay mitos que también debemos ir desbaratando. Por ejemplo, que Finlandia, desde que empezó a medirse en las pruebas PISA, ha caído siempre. Siempre ha tenido un desempeño peor respecto a la medición anterior. Pero arriba. Claro, arriba. De acuerdo, pero quiero decir que exactamente, que el punto no está tanto en el valor numérico, sino en lo que nos está expresando. Sigue siendo el mejor país. Bueno, no, ya no es el mejor país. Ya no es el mejor país. Pero de la Europa, el mejor país aparece ahora Estonia. Estonia, un país pequeño. Un país pequeño, un país que ha hecho una revolución digital, un país que incluso tiene menor cantidad de tiempo escolar que lo que tiene la jornada extendida en República Dominicana. Que asigna unos recursos importantes, pero donde hay
básicamente las recetas son las que plantea el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. De aquí, no el de Estonia, el de la República Dominicana. Sí. Mejor talento para los docentes, mejor calidad de su formación inicial, mayor autonomía para los centros educativos y incorporación de tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Que en Estonia eso se ha hecho y en la República Dominicana sigue en el papel. Yeah. Sí, exacto. Entonces, todo lo que se ha planteado en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, Javier lo sabe bien porque trabajó en ese proceso junto a nosotros, queda muy claro, Uchi, que no ha llegado al aula. El problema está en el que los procesos internos de los centros educativos no han sido todavía permeados por las reformas curriculares, por la mejora de la formación docente y por un compromiso mayor de los educadores y de la propia comunidad que demande ese cumplimiento. Estonia, vale decir, que es un país que su principal recurso era la exportación de madera. Correcto. Y hoy día, el principal recurso de Estonia es la capacidad de su gente para crear software, para crear tecnología. Así es. Ok. Bueno, porque Estonia... De tener que tumbar árboles para vivir, ahora viven del desarrollo de las capacidades de la juventud. Claro, porque estamos en la cuarta revolución industrial y ya el insumo más importante que tiene cualquier modelo productivo no es la materia prima de la naturaleza o no es la tecnología de la maquinaria, es la inteligencia de la gente. Ese es el principal factor productivo. Hoy todas las empresas que lideran las listas Forbes de empresas más valiosas, ninguna de ellas es de extractiva en cuanto a materia prima o de producción industrial. Son todas aquellas que su principal factor de producción es la inteligencia de la gente. Ahí están los Googles, ahí están los Apples, ahí están los Amazon. Este tipo de industria, que es la sociedad de la que se viene, es el desafío que tiene la República Dominicana de colocar allí un lugar en ese destino. Y se está lejos en la medida de que solo el 20% de los jóvenes de 15 años de edad demuestra adquirir las competencias mínimas elementales de lectura, superando solo a Filipinas, cuando en Filipinas el 90% de los estudiantes asisten a clases en una lengua diferente a la que hablan en sus casas. Es decir, que tienen un hándicap enorme. Exacto, Sí. Tienen un hándicap enorme en este caso. Que el 78% de los estudiantes que participaron en esta prueba no logran ni siquiera ubicarse en el nivel mínimo de suficiencia en el área de la matemática. Porque PISA no pregunta conocimientos. PISA no dice, a ver, estudiante, calcule cuál es el 20% de 300. No. PISA pregunta de esta manera, dice, vamos a un restaurante, la factura cuesta 300 pesos, si pagamos en efectivo nos hacen un 20% de descuento, ¿cuánto terminamos pagando? Eso no son capaces de entender o de responder el 78% de los jóvenes de 15 años. Y peor aún, esto también afecta a las élites. Yo siempre digo que el problema no está solamente en la educación pública y ni siquiera para los más pobres, donde también hay una gran proporción de instituciones privadas. Tiene una ventaja las élites. Sí, pero Uchi... La ADP no hace huelga en los colegios privados. Ok, pero... Y no pierden docencia. Pero mire este dato. La República Dominicana solamente coloca a un estudiante de cada 1000 en el nivel más alto de cualquiera de las 3 disciplinas que se evalúan en PISA. Sí, sí, lectura, matemática o ciencia. La OCDE en promedio a 150 de cada 1000. 150. Es el promedio. En promedio. 150 y nosotros uno. Y en esos países de la OCDE ya hay 3 latinoamericanos, ¿no? Ya está Chile, ya está Colombia, ya está México. Es decir que hay ya una presencia latinoamericana. Chile coloca 36 de cada 1000 y la República Dominicana 1. Y hay un dato también que no es solamente del tema de instrucción en cuanto a aprendizajes. La República Dominicana también es uno de los países donde mayor incidencia tiene el bullying. Y el clima escolar es aquel que mejor hoy está explicando los procesos de aprendizaje. 1 de cada 2 estudiantes manifiesta ser sujeto víctima de bullying de manera recurrente en los centros educativos dominicanos. Dominicanas. Sí, entonces este es un efecto
que va mucho más allá de la capacidad del centro educativo o de cuánto saben o no los profesores para enseñar. Bien. Esto es un proceso complejo que requiere de una mirada aguda también para que el país logre incrementar los niveles de calidad y de manera integrada. Uno de los resultados, a mi juicio, más preocupantes entre la prueba 2015 y la prueba 2018 es que se agudiza la desigualdad en República Dominicana. Ese es un dato relevante. ¿En qué sentido? Wow. En que los estudiantes del sector de menos ingresos, o sea, aquellos que provienen del 10% más pobre de los hogares, tienen una brecha con respecto a los que provienen del 10% más rico de 4 años y medio de educación, de escolaridad. Dios. Entonces, ese es uno de los problemas. Perú, por ejemplo, que hoy aparece creciendo y que lo están mostrando como el milagro latinoamericano. Perú, hace menos de una década estaba en el fondo, ahora está arriba. Sí, pero hay que mirar los datos y hay que leer la letra pequeña del informe PISA. La clave está en que los que han mejorado son el 10% más rico. Hoy Perú es el país que tiene mayor nivel de desigualdad en los aprendizajes de los estudiantes. Ese no es un modelo a seguir. Yeah. Claro. El modelo a seguir es crecer con integración, es decir, que a partir de las siguientes pruebas la brecha se vaya reduciendo, no ensanchando. Darwin, hablando de desigualdades, en Finlandia, que como ya se ha dicho, había estado liderando a todos los países del mundo en calidad de la educación, pero ahora ha bajado un poquito, pero está Sigue teniendo en la claro, cúpula, ¿verdad? claro. Acaban de elegir a una primera ministra, Ujú. que además tiene 34 años de edad. La más Es joven decir, gobernante del mundo. la gobernante más joven del mundo, Sí. y es una mujer, y además ahí nos enteramos de que en su gabinete la mayoría son mujeres. Sí. Hay más ministras que ministros. Sí, Y un país de altísima calidad de educación. totalmente. Entonces ahí vemos que la educación es clave en eso que tú estás señalando. Si en nuestras escuelas lo que prolifera el bullying, Claro. óyeme, el bullying es coercitivo, limitante. ¿Cómo un muchacho o una muchacha va a estudiar, a tener un ambiente propicio para el aprendizaje, Sí. Sí. sufriendo injusticias en las aulas, ¿no? Sí, absolutamente, pero también hay datos que hay que leerlos con la profundidad que requiere el análisis. Por ejemplo, se está diciendo, y he visto varios artículos de editorialistas en la República Dominicana que dice, ¿cómo puede ser que el país con lo que está invirtiendo está obteniendo menores resultados que algunos que invierten menos? Pero la educación no puede verse como un stock, es un flujo acumulativo de recursos que generan una base. La República Dominicana hace apenas 6 años que tiene una inversión razonablemente adecuada para asegurar calidad. Países como en América Latina, Chile lleva más de 40 años, Uruguay lleva más de 60, 70 años, con una inversión adecuada para este tipo de resultados. Entonces, también eso merece ser cuidado. La solución no es quitarle recursos a la educación. Muy importante. La Claro, educación requiere los recursos. Ahora, los recursos no son la única medida. Claro. Y como no se dan los resultados, don Uchi y Javier, Educa lo que ha planteado, lo hemos dicho en varias ocasiones, el presidente de Educa lo reitera cada vez que puede, no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Claro. Y lo que se necesita entonces es girar por completo, dar vuelta a ese proceso que ocurre en los centros educativos para que el aprendizaje de los estudiantes se dé. Ojalá en algunas semanas podamos volver aquí y contarles un proyecto que estamos diseñando en Educa de escuelas exponenciales. Tú sabes que este programa Está siempre abierto, le claro. da la bienvenida a Educa. No, muchas gracias, Sí. lo sabemos, pero vamos a necesitar del apoyo de la opinión pública y de los comunicadores porque sí es necesario, Claro. con el esfuerzo financiero que hace la sociedad dominicana, que los resultados se puedan visualizar en el corto plazo. ¿no? Oye, pero Sí, por si acaso sí. vamos a aclarar una cosa, porque hay otra posición bastante extrema, la de un expresidente que dijo, no, el dinero no es el problema.
No, que no hay que, es decir, no hay que invertir. Y están planteando que tenían razón en esa Ahora mismo están diciendo, tú ves que teníamos razón. Porque No, PISA no claro que el dinero es necesario. El tiempo escolar es necesario, lo cual no son condiciones exclusivas para asegurar el resultado. Ahora, no podemos esperar resultados mejores sin el tiempo adecuado y sin la inversión en dinero. Claro. Así que eso no va de suyo. Eso no puede ser una solución. El sector educativo requiere inversión y requerirá más inversión cuando demuestre ser eficiente. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que creo que para el 2020 debe incrementarse. Claro, de hecho el presupuesto ya para el 2020, el aprobado por el Consejo Nacional de Educación, supera ese 4%. Ya está superando en creces ese 4% que da esta cifra muy importante para un país como la República Dominicana de 10 millones de dólares diarios para el año entrante. También esa inversión debería alcanzar para que el Ministerio de Educación, el día que comienza la clase, tenga los libros ahí. Por supuesto. Eso es una cosa increíble. Los recursos, los maestros entrenados, los maestros dictando clases, el uniforme escolar, que funcione el internet, que tenga la República Digital orientada a este tema. Por eso este modelo de escuelas exponenciales que estamos ensayando, cuando lo tengamos listo y presentado a las autoridades, nos encantaría venir a compartir con la opinión pública. Con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias entonces a Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa. Gracias a ustedes por acompañarnos como cada día. En un ratito estaremos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, viendo por dónde se conduce el futuro de la democracia y la libertad. Y mañana tendremos un programa interesante para ustedes, así que los esperamos a las 6 de la mañana.